Y bueno, hola, mi nombre es Maureen. Les hablo del estado de Nuevo México, en nombre de la Federación de Cooperativas de Trabajadores en los Estados Unidos. Trabajo por la clínica cooperativa y este taller se trata, como hemos mencionado, de los impuestos. Voy a hablar un poco más lento. Y vamos a enfocar específicamente en cooperativas estructuradas como LLC. Y estoy muy feliz presentar a ustedes un miembro del equipo. Como somos una organización nacional de base, tenemos miembros en todos los estados y ofrecemos servicios a cooperativas como asistencia técnica y entrenamiento. Y tenemos una clínica cooperativa y un miembro de este equipo de la clínica cooperativa está presente hoy para presentarles esta información. Y si ustedes ya son miembros, gracias por venir. Y si no han inscrito como miembros, un beneficio de ser miembro de la federación es que pueden recibir asistencia técnica y capacitación con descuentos. Y pueden acceder a nuestra red de asesores como la Daniela, que va a presentar esta sesión hoy. La Daniela, originariamente es de Chile, es consultora de desarrollo cooperativo desde 2017, es coach también, tiene mucha experiencia en esos temas porque es parte de una cooperativa y ha brindado servicios de consultoría a cooperativas, pequeñas empresas y lugares de trabajo democrático en muchos lugares. Hoy en día es peer advisor, como asesora, lo que mencioné antes, en el programa de clínicas cooperativas y es copresidente del Comité Internacional de la Federación donde trabajo yo. Es vicepresidente de la Junta de Sicopa Américas y presidente de Sicopa North America. Estoy muy agradecida que ha venido la Daniela de nuevo a presentarles esta información y con eso voy a pasar el micrófono. Bienvenida, Dani. Muchas gracias, Maureen. También muy emocionada de poder estar en estos espacios, ¿no? Donde podemos compartir experiencias y lo que hemos aprendido como colegas dentro de nuestro camino, ¿no? En las cooperativas. Muchas gracias a todo el equipo que está apoyando y bienvenidos a todos los participantes. Espero poder resolver lo máximo de dudas que puedan tener de acuerdo a mis capacidades. Primero hablar de la agenda, ¿no? Ya hicimos la bienvenida, vamos a hacer una pequeña encuesta y les voy a pedir a través del chat, ¿no? Que vayan contestando ciertas preguntas como para poder ver dónde estamos las personas que están aquí. Y vamos a hablar un poco de los documentos que son relacionados con el negocio en una estructura LLC, como para entender cuáles son nuestras responsabilidades como tal, ¿no? El proceso de declaración de impuestos del negocio, y ahí vamos a hablar de los documentos, el proceso, cómo prepararnos, y el proceso de declaración de impuestos individuales también como miembros, ¿no? Cómo nos podemos preparar, qué documentos hay, algunos tips, oye, en español, tips, datos, buenos datos o buenas prácticas, ¿no? De la experiencia que hemos ido recolectando. Y después un espacio para preguntas y respuestas, así que les invito a que vayan tomando nota y ahí haré lo mejor posible para poder apoyarles. La siguiente, por favor. Ok, en la encuesta, ¿no? Me gustaría, si pudieran poner en el chat, ¿no? Responder las siguientes preguntas. ¿Has hecho alguna vez tus impuestos como autoempleado? Y si me van poniendo sí, no, quiero ir un poquito mirando dónde estamos. Y si me dan un minuto, tengo a mi gata que está desesperada, la dejé con la puerta cerrada. Un minuto. Disculpen, no sé si la podían escuchar, pero estaba ahí. A ver, yes, no, perfecto. Ok, estoy viendo algunas respuestas acá, no sé si...
Perfecto, ok, más o menos como para ir, ¿no? Tomando la temperatura aquí donde estamos, cuánto conocimiento, que me imagino hay mucho, aunque a veces no sabemos que tenemos tanto. ¿Quiénes de aquí son socios o miembros de una cooperativa de trabajadores de LLC? ¿Quién no? Mejor pongamos, ¿no? Se supone que aquí el máximo debe estar ahí, pero ¿quién no es? El chat está mute, no hay nadie. César sí, sí es. Perfecto, creo que todos estamos en el lugar que nos va a ayudar. Perfecto. Y si me pueden poner aquí verdadero o falso, ¿no? Si eres tú la persona que está encargada de las finanzas en la cooperativa, en tu cooperativa. Si me pueden poner ahí en el chat, una B corta o una N, perdón, o un verdadero o falso, una F, perdón. Ok. Perfecto, o sea, tenemos, ¿no? Personas que van a estar necesitando un tipo de información y otras que están más ya habituales con la información que tiene que ver con las finanzas de la cooperativa. Voy a tratar de ser como lo más, tratando de cubrir lo máximo posible, ¿no? Para que sea para ambas partes, ¿no? Para las personas que realmente se dedican a esta parte de llevar los libros, ¿no? Y las personas también que necesitan desde otro lugar entender también. Bueno, primero que nada quiero hacer una declaración, ¿no? Una excepción de responsabilidad, que yo no soy ni abogada ni contadora, y lo que estoy ofreciendo aquí es más que nada el traspaso de la experiencia que he ido acumulando a través de mis roles en mi cooperativa hoy y en la cooperativa en la que estuve 7 años también con anterioridad, en la parte de administración y finanzas y como bookkeeper de ambas cooperativas, ¿no? Entonces, más que nada eso, humildemente, compartirles y ojalá les sirva y les apoye. Entonces, hay preguntas que no, a lo mejor no voy a poder resolver, pero sí voy a tomar nota porque puedo compartirles, trabajamos con contadores también. Gracias. Entonces, ya para entrar en materia, vamos a entrar, y muchas gracias, perdón, por participar en el chat, eso a mí me ayuda para saber quiénes están aquí y poder apoyarles. Esta declaración, vamos a hablar de la declaración de impuestos para los negocios cooperativos LLC, específicamente lo que es de parte del negocio, y vamos a ver documentos, vamos a ver estructura, procesos, fechas importantes, que también eso es muy... los errores con el IRS a veces cuestan muy caro, entonces es importante tener esos datos. Y pasos y decisiones o también buenas prácticas, ¿no? Para poder ayudarnos. Bueno, primero que todo, ¿no? Esto es exclusivo para estructuras de negocio LLC. Hay que recordar que esto es, también en español se llama sociedad de responsabilidad limitada. Y una de las primeras decisiones que recomendamos es que ojalá hayan marcado cuando registraron su negocio, una cajita que dice que es manejada por todos sus miembros, ¿no? Eso especialmente se recomienda cuando las cooperativas son mixtas, ¿no? Y tenemos miembros que pueden o no tener el mismo estatus migratorio. Entonces, esto es una buena práctica que queremos recomendar. Y los documentos importantes, ¿no? Relacionados con esto, donde van a venir nuestras responsabilidades y también, ¿no? Los beneficios de estar haciendo un negocio a través de esta estructura. Van a venir en 3 documentos, ¿no? Que debiéramos todos los miembros, ¿no? Tener muy claros, muy al día o muy asequibles también, ¿no? También es una buena práctica donde estén en su negocio, tener estos documentos del negocio asequibles a todos los miembros, ¿no? El primero es el artículo de organización y eso es donde nosotros nos vamos a, cómo vamos a registrar este negocio ante la Secretaría de Estado, ¿no? Y no voy a dar muchos como detalles porque cada estado también tiene sus propias reglas, ¿no? Entonces voy a ser como más general.
Este documento en general registra información muy básica, ¿no?, del negocio, y es más que nada cómo se llama, dónde están, ¿no?, cuántos socios y a qué se dedican. El acuerdo de operaciones, y bueno, esto es, ¿no?, estos artículos de organización, ¿no?, están por sobre esto, digamos, o a través de esto está la LLC, ¿no?, la ley es de LLC, de Limited Liability Companies, que nos va a ir diciendo, ¿no?, la ley que dice que es la que está arriba, ¿no? Después de eso están los acuerdos de operaciones que aquí en California no son obligatorios de registrar en la Secretaría de Estado, pero podría ser que en otros estados así sea. Y este es el documento como el contrato entre las socias, ¿no? Y aquí es donde se van para estar estas responsabilidades que tenemos por ser dueños, trabajadores, ¿no? Que vamos a tener que tener ojo cuando viene este final de año, ¿no? La repartición de ganancias, la asignación de la ganancia, la distribución de la ganancia, el fondo de reservas, si es que eso es lo que han decidido, los... los pagos garantizados, ¿no? Todas estas decisiones, estos acuerdos entre los socios ya están registrados en este documento. Este documento no lo van a registrar a lo mejor en la Secretaría de Estado, pero sí es un documento que les va a requerir un banco, por ejemplo, para abrir una cuenta, y les va a requerir también, por ejemplo, en caso de que por alguna razón estén en una corte y alguien los haya demandado, entonces van a necesitar tener, porque aquí es donde dice cómo nos gobernamos, ¿no? Cómo se administra este negocio. Y el manual de políticas es Dani, justamente, perdón, perdón, ¿puedes hablar un poco más espacio, por favor? perdón, sí. Yo quiero hacer otro disclaimer. Soy chilena y hablo muy rápido, así que tú me dices nomás, Ron. Gracias. Manual de políticas es el documento donde yo voy a poner los acuerdos, ¿no?, transformados en políticas que son para ejecutar estos acuerdos, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Decimos que vamos a tener pagos garantizados, eso dice el acuerdo de operaciones. ¿Cómo vamos a hacer estos pagos garantizados? Entonces creamos una política, porque es un documento más orgánico y no cuesta dinero tampoco, tanto dinero, bueno, no cuesta dinero en realidad de poder modificarlo. En cambio, el acuerdo de operaciones van a tener que hacerlo siempre con un abogado, ¿no? Estos son los documentos prioritarios. Luego tenemos el siguiente, que es, sí, la siguiente. Gracias. Luego, otra cosa que tenemos que saber, ¿no?, de nuestra estructura es que es conocer nuestras finanzas, ¿no? Y esto idealmente ustedes van a haber establecido un sistema donde la persona que esté encargada de finanzas va a proveer estos reportes en forma periódica, mensual, trimestral, ambas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nosotros en nuestra cooperativa hacemos el mensual y hay un trimestral que es va un poco como vemos a ver qué presupuestamos y qué realmente pasó. Para efectos de los impuestos, vamos a necesitar tener el estado de resultados, que es el Profit and Loss, y la hoja de balance, ¿no?, que es el Balance Sheet. Esos son dos documentos que al cierre del año fiscal, eso ya tiene que estar listo, esos números tienen que estar ingresados, tenemos que haber podido reconciliar las cuentas del negocio y eso hay que entregárselo a la contadora, contadores, presentadores de impuestos que va a trabajar con nosotros, con nosotros. Entonces, la otra cosa importante que tenemos que conocer son nuestras cuentas de capital internas. Y aquí es donde, importante, a veces no entendemos muy bien si tenemos una cuenta en el banco que esté con nuestro nombre de la cooperativa. Las cuentas de capital es una forma de organizar, ¿no?, los dineros que quedan internos en nuestras cuentas internas. El dinero va a estar en la misma cuenta del negocio, pero el sistema contable que vamos a utilizar, ya sea un programa, ¿no? Ojalá idealmente un programa, o si no lo tenemos en hojas Excel, como estemos manejando no recomendable cuando ya no tienen mucha función de ingresos y egresos, es mejor, hay programas también que son gratis, que pueden utilizar, ¿no? Y si no lo pueden hacer también ver cómo, ver
dónde, ¿no? Con quién podemos ir a conseguir un bookkeeper que pueda llevar eso, un tenedor de libros o tenedores de libros. Entonces las contribuciones de capital están asignadas en nuestras cuentas de capital internas, ¿no? Es ahí donde vamos a ir a poder ir a ver cada año, ¿no? Cómo se van asignando estas contribuciones de capital. Vamos a ver, y ¿sabes lo que estoy pensando, Maureen? Perdona que esto hiciste una copia de la que yo te envié, porque está modificada la que yo envié. Vamos a tener... Si puedes rescatar la presentación, perdonen un minuto. Sí, Me estoy fijando que esta es la antigua. sí, Si hiciste una copia de esa, entonces si puedes tomar la original que yo te envié, sí. presentar esta porque hay varios cambios. Voy a Disculpen. dejar de compartir la pantalla. Te la... Mientras tanto, si hay preguntas, pueden Por contestar. mientras. Perfecto. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Compañeros, pueden abrir el micrófono, pueden escribir en el chat. Muchas gracias, vamos, yo voy muy bien, gracias por la información que estás dándonos. Oh, perfecto, No, gracias. no prendo mi cámara, estoy manejando, pero sí los vengo escuchando. Muchas gracias. Ay, qué bueno, Adri, qué bueno que estás pudiendo estar por lo menos, escuchando ahí. Una pregunta, gracias por esto, bueno, por tu tiempo. Tú hablabas de algunos recursos gratuitos para habilidad. No sé si tú al final vas a compartir algunas aplicaciones para llevar el bookkeeping, a eso me refiero. Pero tú hablabas de eso, ¿verdad? Para poder, no siempre tenemos acceso, ¿sabes? A QuickBooks o ese tipo de plataformas. No sé si tú al final hablarás de algunas sugerencias que pueden ser más accesibles. Sí, les puedo compartir esta Wise, que a mi entender, ¿no? Dentro de recolectando experiencias de otras personas, es bastante buena, ¿no? Para efectos pero si están en un tamaño pequeño, ¿no? Ya cuando empiezan a necesitar cosas más avanzadas, espero que ya estén creciendo más y puedan acceder a lo mejor a un QuickBooks. Hay cosas que el Wise no tiene, hay ciertos reportes que son muy útiles y que no los tiene, pero para efectos generales el Wise soluciona para registrar ingresos y egresos. Se llama Wise, lo voy a poner aquí. El nombre, no tengo el link en este minuto, pero Wise, así se llama, ¿no? Y ese es entiendo, dentro de las personas que lo utilizan, que es bastante bueno. Y todas las primeras etapas las han llevado con ese programa. Gracias. De nada. Dani, Ujú. ¿puedo confirmar que esta que pongo en un mensaje en un chat es lo que quieres que yo muestre? ¿Ya? Gracias. Sí, perdón, no hicimos no te comenté eso. A ver, sí, esta es. Perfecto. Muchas gracias, disculpa. Perfecto. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, estas cuentas de capital, ¿dónde estábamos? No, disculpen, van a estar nuestras contribuciones de capital que hicimos inicialmente en el negocio, ¿no? Y también van a estar las asignaciones de la ganancia. O sea, cuando empezamos, aportamos un dinero, ese dinero es el capital, la contribución de capital va a quedar en esas cuentas de capital internas que tenemos, ¿no? Y la asignación de las ganancias. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la estructura de impuestos de nuestra LLC? ¿No? La LLC, por default, como viene, digamos, si no hacemos si no cambiamos esto, tributa como sociedad, como partnership, así está considerada. Y utiliza el formato de transfiere, pass-through, que se llama, transfiere las ganancias o pérdidas a sus miembros socios, ¿no? ¿Quiénes van a ser quienes van a pagar los respectivos impuestos a la renta, que se llama, ¿no? De income tax, que va a ir, y esto se hace a través de una forma K1 o Schedule K1,
¿no? Y esto es el documento que el negocio tiene que entregarle a cada uno de sus socios, ¿no? Y es donde va a decir cuánto esa persona ganó y cuánto se le asignó de la ganancia, si es que hubo ganancia, o pérdida, si es que hubo pérdida. La cooperativa puede pagar tarifas, como por ejemplo aquí en California, paga $800 por los primeros $250,000 en ingresos, ¿no? Y así va subiendo, ¿no? A medida que va aumentando el ingreso. Pero esto no paga, que se llama como un pago de franquicia, ¿no? Por ser una LLC, y se paga una vez, ¿no? En el año. A menos que aumente y quieras pagar un anticipado, también puedes pagar un estimado antes del siguiente año. Sí, la siguiente, perdón. Gracias. Esta declaración informativa que hace, como decíamos, el negocio no paga los impuestos por estos ganancias o pérdidas, entonces, por estos ingresos, perdón, recibió, sino que va a ser el miembro. Entonces, esto se llama declaración informativa, lo que realmente entrega la LLC, y aquí es donde se van a registrar ingresos, ganancias, se van a registrar, está informando a el IRS, mira, yo soy un negocio LLC y esto fue lo que pasó, ¿no? Dentro. Los créditos, las deducciones, todo lo que se hizo, si nosotros hacemos deducciones, si nosotros reembolsamos gastos de nuestros miembros, ¿no? Esos son deducciones del negocio también, ¿no? Los gastos son también parte de eso. Y esto se hace a través de un formulario que se llama 1065. Puede tener un nombre diferente, ¿no? Según también el Estado como lo identifique. Y la fecha límite es marzo 15 de cada año, y puede pedir una extensión de 6 meses. O sea, en caso de que necesitasen pedir una extensión, podrían hacerlo. Esto se declara, se informa esta declaración en marzo 15 y pueden pagarlo hasta abril 15. La asignación de ganancias o pérdidas en las cuentas de capital, ¿no? De cada miembro socio, eso podemos decir que esto va a ser nuestro fondo de reserva si es que nosotros decidimos no distribuirla, ¿no? O sea, cuando dejamos retenida ganancia dentro del negocio, va a conformar nuestro fondo para emergencias, ¿no? Y es muy recomendable que lo hagan y mantener esa reserva, porque nos ayuda, lo vivimos mucho en el COVID, muchas cooperativas tuvieron la suerte de haber tenido esto, de haber seguido haber visto, ¿no? haber entendido que era importante. En ese minuto lo hicieron, o pudieron hacerlo también, a veces no se puede, y pudieron enfrentar el COVID de una manera diferente. Estos fondos de reserva son idealmente 6 meses de los gastos del negocio. Entonces, queremos llegar ahí y se puede construir este fondo de reserva año a año, ¿no? Siguiente. Gracias. Un poquito para hablar del flujo de ingreso de los clientes, cómo ingresa el dinero, ¿no? Este ingreso que vamos a nosotros a pagar los impuestos, cómo entra del cliente a los miembros, ¿no? El cliente paga, ¿no? Por el servicio, por el producto, eso va a la cuenta, les decía, a la cuenta operativa, la general que tiene la cooperativa, ¿no? Y hay un porcentaje que se retiene en la cooperativa para cubrir los gastos, ¿no? Operacionales que tiene, ¿no? El resto, ¿no? Va también, bueno, dentro de esos gastos a veces está estipulado, ¿no? El pago garantizado, que tenemos pagos garantizados. Entonces también eso va a ser el primer dinero que va a llegar al trabajador, ¿no? Este pago que se hace con una frecuencia que ustedes ya acordaron, ¿no? Y van a recibir este pago en forma mensual, bisemanal, trimestral, ¿no? Como sea que lo hayan determinado. La idea, mientras más estable sea esto, ¿no? La frecuencia da estabilidad, ¿no? Al trabajo que estamos haciendo. Y después viene la asignación, porque cuando ya cubrimos todos los gastos, pagamos los pagos garantizados, entonces tenemos la asignación de ganancia de fin de año, ¿no? Y eso va a ir entonces a las cuentas de capital, ahí eso va a entrar directamente ahí. ¿Qué voy a pagar yo? Yo voy a pagar el ingreso a la renta, por lo tanto los pagos garantizados como las ganancias son parte de ese número
por el cual yo voy a pagar impuestos. Siguiente. Entonces, para hacer un ejemplo de cómo, como un ejercicio, ¿no? Cómo estos ingresos se van a ver y van a llegar al K1, ¿no? A este documento que yo voy a recibir. Entonces, es un ejemplo de una declaración de ingreso. Vamos a decir que los ingresos brutos, ¿no? Fueron de 125.000 en este año. Los gastos, 100.000, se fueron a pagos garantizados, ¿no? Y el gasto de oficina fueron 10.000. Si restamos de esos 125.000, los 110.000 en gastos, nos van a quedar 15.000 de ganancia, ¿no? En este ejercicio. Y vamos a decir que son 10 socios para hacerlo fácil el número y no tener que hablar de decimales. La siguiente. Entonces, ahora vamos a ver cómo eso se va reflejado al K1 de cada persona, ¿no? Y esto es un K1, un ejemplo, ¿no? Que está hecho a propósito, y entonces vamos a ver que en la línea 1, este es el Schedule K1 que se llama, vamos a ver que nosotros recibimos, esto lo vamos a dividir en 10, todos nos dividimos en el mismo porcentaje, o yo soy la persona que recibe un 10%, ¿no? Entonces yo voy a haber recibido 1.500 de la ganancia, el 10% de esos 15.000 que quedaron de ganancia, y voy a haber recibido 10.000 de esos 100.000 que nos pagamos cada uno, ¿no? En pagos garantizados. Entonces, a mí lo que yo tengo que pagar impuestos es sobre estos 11.500 que los van a ver en el 14A, ¿no? El 14C está ahí, hay que hacerlo, hay que ponerlo, esto lo hace el contador, esto no lo hacemos nosotros, esto lo hace un contador. Pero cuando lo vean ese número ahí, porque ese es más alto, y ese es un número que el IRS quiere ver para saber cuánto tú habrías ganado si no hubiesen gastos del negocio, ¿no? Y entonces a la mano izquierda de esta hoja van a ver que hay como un pequeño statement donde tú vas a poder revisar cuánto es lo que te pasaron, cuánto te asignaron, ¿no? Y cuál es el balance de tu cuenta interna, de esta cuenta de capital interna. De todas maneras, recomendamos siempre que la cooperativa, a través del contador, haga este ejercicio de ir entregando al final de cada año como un promissory note, ¿no? Como una nota promesa donde dice cuánto me asignaron este año, cuánto es del año que tengo anterior, que no hemos sacado porque lo retuvimos para fondo de reserva, cuánto es lo que distribuimos a lo mejor este año, ¿no? Y tener el balance. También es una buena práctica. El siguiente, por favor. ¿Cómo es el proceso? ¿No? Cerramos los libros el 31 de diciembre, al final del año fiscal, y lo que vamos a hacer es que vamos a entregar esos libros a la contadora, contadores o preparadores, y para hacer eso tenemos que, ¿no? Revisar nuestra contabilidad, ¿no? Entonces tenemos que ver que los registros y las categorías estén bien puestas, ¿no? Eso normalmente lo va a hacer la persona que está encargada de llevar las finanzas del negocio, muchas veces ayudándose con este preparadores o contadores, para ver, ¿no? Si metió todo bien en este programa, ya sea el Wise o otro, o QuickBooks, y puedan revisar, ¿no? Que las reconciliaciones mensuales, o sea, lo que dice el banco que tengo, esté igual a lo que es este sistema de contabilidad dice que tenemos, ¿no? Registro de pagos garantizados y distribuciones tempranas, también si han hecho alguna distribución temprana a través de un beneficio, como un fondo de emergencia, he visto mucho eso de ahora ayudarnos con un fondo de emergencia, entonces a lo mejor puedes retirar anticipadamente una ganancia. Esos son acuerdos que se toman entre el grupo. Luego el registro de contribuciones de capital, créditos y préstamos del negocio si es que hay, ¿no? Y así se cierran los libros y se pasa la bolita la contadores preparador, ¿no? Y es ahí donde al cerrar los libros, ¿no? Vamos a ver que nuestra contabilidad está al día, ¿no? Y vamos a poder generar estos reportes, que es el estado de resultados o el profit and loss, y la hoja de balance que va a decir dónde están, cuánto hemos ganado, cuánto debemos, ¿no?
Entonces, esto ya está listo y está en las manos de la persona que hace los impuestos, y esa persona va a ver, de acuerdo a lo que dice nuestro acuerdo de operaciones, cómo se van a asignar estas ganancias o pérdidas, si es que hay pérdidas, ¿no? Y lo importante aquí es, buenas prácticas, el tip es, guarden los recibos, los pueden guardar electrónicamente, el IRS lo permite. En caso de auditoría, cualquier gasto por sobre $75, ustedes tienen que tener un recibo, un email donde me están cobrando, ¿no? Una boleta o un receipt, un recibo, ¿no? Para justificar, ¿no? Entonces, sobre $75, guarden esto, si es en una carpeta, o si bien lo van a tener en electrónico. Y esto también, estoy pensando, eso también es importante que lo mantengamos, ¿no? Al menos 5 años esta información, ¿no? Luego ya después uno puede empezar, hay cierta información que uno puede ir eliminando. Se me olvidó traer mi tablita, pero bueno, se las voy a mandar junto con esto para que vean los años que hay que guardar cada cosa. Dentro de aquí, entonces ya entregamos esto la primera semana de enero a la persona que hace los impuestos, y ahora nos toca ver con esa persona y decirle, mire, hay estos servicios profesionales que recibimos, ¿no? De una persona, ya sea una persona o de otra LLC, otra empresa, que nos entregaron esta forma de W9. Esta forma, si no la han entregado, por ejemplo, contratamos a un diseñador gráfico porque vamos a hacer un flyer, ¿no? Para un evento grande. Entonces, esa persona, le pagamos, y esa persona nos entregó una forma W9 porque le pagamos más de $600. Todo lo que sea menos de $600 no tiene la obligación de generar este formulario. ¿Por qué? Porque el contador tiene hasta el 31 de enero para enviar estos formularios 1099 a estas personas que van a declarar sus impuestos, ¿no? Es uno de los formularios que vamos a recibir las personas que trabajan como contratistas independientes, ¿no? O empresas que dan estos servicios. Entonces, van a necesitar ese 1099 para hacer la preparación de impuestos. Siguiente. Entonces, ya tenemos identificadas a esas personas, ya la contadora tiene, o el contador tiene todo lo que necesita. El siguiente paso es la asignación de las ganancias o pérdidas, y aquí es donde cerramos los libros. La persona que hace nuestros impuestos los revisa, los ajusta y nos informa cuál es el ingreso neto. Ese es el número ding, 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 ¿no? Y vamos a saber si es ganancia o pérdida, y vamos a tener que asignar, de nuevo, esta es la persona que hace los impuestos, que nos va a asignar en las cuentas de capital de acuerdo a cómo nosotros decidimos que se iba a hacer esta asignación. Ya puede ser por horas trabajadas, o puede ser que hayamos decidido que sea en forma igual, ¿no? Y todo se reparte en la misma. Entonces, de acuerdo a eso, ahí viene, ¿no? Lo que nosotros establecimos en el acuerdo de operaciones, es la decisión, el siguiente paso de esta persona que es la que lleva los impuestos, ¿no? Y esos dineros entonces se van a ir a nuestras cuentas de capital internas, a cada persona, de acuerdo a lo que nos corresponda, el porcentaje que nos corresponda. Esa es la primera parte. Siguiente. Y aquí es importante, ¿no? Ya sabemos, está asignado el dinero, ya sabemos cuánto nos toca a cada uno, ya nos generaron estos K1, por lo tanto nosotros ya podemos hacer nuestro proceso también. Y aquí viene una segunda decisión que vamos a tomar en ese momento, que decidir, ¿vamos a distribuir algo? Por ejemplo, siguiendo el mismo caso, habíamos recibido 15,000. Aquí decidimos no distribuir, a lo mejor, entonces nos vamos a guardar, todo ese dinero se va a asignar y va a quedar ahí por 2 años, ¿no? No vamos a hacer una distribución de esa ganancia. O a lo mejor decidimos hacer una distribución y hacer una retención de un porcentaje. A lo mejor no necesitamos, ¿no?, más que distribuirnos a lo mejor 5,000, está bien, por esta vez estamos empezando, entonces queremos guardar
más de lo que nos distribuimos. Entonces, lo importante aquí es tener presente que cuando tomamos estas decisiones, la salud del negocio es prioritaria para nosotros. Para que nosotros continuemos, sigamos teniendo esta estabilidad laboral, esta estabilidad, necesitamos, ¿no?, que esto, la salud, que el negocio tenga buena salud, ¿no? No funcione para todos. Voy muy rápido, perdón, no he chequeado eso. ¿Estoy hablando muy rápido, Ron? Sí. Ok. Sí, un poquito. Sí, pues, Ok. gracias. Me di cuenta, gracias. Ok, entonces, la salud financiera, prioridad, y la salud de nosotros también, ¿no? Pero van relacionadas una con la otra. El negocio nos da la estabilidad, podemos tener un trabajo digno, podemos determinar cuánto nos vamos a pagar, podemos determinar los beneficios que vamos a tratar de darnos a medida que vamos creciendo, vamos a poder mejorar cada vez eso. Entonces, es importante que el negocio esté estable, tenga ese colchón en caso de emergencias, ¿no? Aquí, ¿cuál es lo también importante destacar? Este año nosotros hayamos distribuido o retenido, o hayamos retenido el 100% y no hayamos distribuido nada, nosotros pagamos los impuestos el año que se genera la ganancia, ¿no? Entonces, lo que retengamos, lo bueno, cuando lo saquemos, ya pagó impuestos. Ya no va a volver a pagar impuestos. Siguiente. Gracias. Entonces nos vamos a ir ahora a la preparación para los miembros de la LLC. Y vamos a hablar también de los procesos, los documentos, las fechas importantes, pasos y decisiones. Lo bueno, que bueno están anotando, ¿no? Pero esta presentación la van a tener, ¿no? Entonces ustedes van a poder revisar aquí, ¿no? ¿Cuáles son las fechas que dijo? Perfecto. Ahora viene la estructura de los impuestos para nosotros, los miembros de la LLC, ¿no? Nosotros vamos a declarar, ¿no?, a nivel federal, y nosotros pagamos impuestos federales y estatales, ¿no? Entonces es importante, cada estado tiene su propia forma de cálculo, ¿no? Entonces nos vamos a ver que esto es, el formulario 1040 es, ¿no?, a nivel federal. Y tenemos la responsabilidad, ¿no?, de cada miembro de pagar también impuestos estimados, ¿no? Como miembros, socios o trabajadores dueños de nuestra LLC, nosotros tenemos la responsabilidad de hacer pagos trimestrales. Y estos pagos son pagos estimados. ¿Cuánto yo he recibido de aquí, de enero hasta marzo? Ok, lo tengo que reportar, tengo que pagar mi porcentaje que me corresponde a mí sobre esos dineros recibidos, ¿no? Se lo tengo que mandar al IRS, ¿no? Y así eso va a suceder en 4 oportunidades en el año. Va a ser el 15 de enero, la voy a dejar atrás. Voy a partir la primera el 15 de abril, luego el 15 de junio, eso también se los voy a mandar. Luego el 15 de junio, 15 de septiembre, y puede cambiar, cada año a veces cambia que sea el 16 o el 17, tratan de que sea un martes normalmente. Entonces yo he visto que a veces el 15 no calza y es el 16 o el 17 o el 13. Pero ese es el número, y lo que quieres el dinero que tú quieres mandar ahí es el porcentaje de lo que yo recibí en pagos garantizados desde los 3 meses anteriores. Eso Dani, sucede 4 veces. Dani, ¿puede hablar un poco más lento, por favor? Sí. Eso sucede 4 veces. Pagos garantizados, lo que pagué lo que recibí los 3 meses anteriores, alrededor del 15 del siguiente mes, voy a mandar pagos estimados. Esto se hace con un formulario 1040, ¿no? Y lo importante aquí es que entender que yo no voy a pagar 4 veces impuestos. Lo que yo estoy haciendo es mandar anticipadamente lo que pagaría el 15 de abril del año siguiente. Pero esta es mi responsabilidad como trabajador dueño de este negocio. Hay formas en que el negocio nos puede apoyar en esto, cada vez que se hace un pago garantizado, ¿no? Nosotros
creamos una cuenta de ahorros para impuestos a cada socio en el sistema de contabilidad, y de esa forma podemos guardar ese dinero para que el día que toque pagar ese pago anticipado en porcentaje, ¿no? Se lo podamos ya tener guardado y no se encuentren con que, oh, no guardé nada y no me acordé que tenía que pagar esto. Esa es una forma, y la otra forma es ser bien organizadas. Cada vez que reciben un pago, guardar el porcentaje que tengo que pagar estimado en los impuestos. Nos ayuda a que cuando llegamos al 15 de abril ya hemos mandado en cuatro oportunidades lo que ganamos alrededor en esos periodos. Entonces vamos a llegar a hacer un pago final muy pequeño, ¿no? O a lo mejor pagamos de más, también puede ser porque tenemos otros trabajos donde también nos aportan impuestos. Entonces, ahí es donde viene la devolución, ¿no? Si pagamos si pagamos de más, nos devuelven. Si pagamos menos, ahí va un pedacito que va a haber que pagar. Y también ahí van a ver las deducciones y todo eso, ¿no? Entonces también ahí se puede generar una devolución. Esto se puede hacer, los pagos del formulario 1040 se pueden hacer con y aquí la siguiente, por favor. Ya, lo dije esto, ¿no? Pero es importante, ahí está, el 1040, perfecto. El 1040, este es el formulario que ustedes van a llenar. Aquí el dato es que revisen la información esto si ustedes revisen, el formulario 1040 donde hacemos nuestros impuestos, tiene esta misma parte arriba, la misma información. Entonces, preocuparse de que como hemos pagado impuestos con anterioridad, cuando si es que estamos haciendo por primera vez este pago estimado, revisar que pongamos el nombre exacto como lo pusimos ahí, ¿no? Y que obviamente eso concuerde con su identificación. Ahí después viene la dirección, ¿no? Y si hacen la declaración en conjunto con su cónyuge, entonces tienen también que poner los datos de ese cónyuge, pero el primero debe ser el que está mandando este dinero, ¿no? La primera línea, y el cónyuge en la segunda. Si fuese el cónyuge el que lo está haciendo, me va a poner a mí en la segunda línea, y ese cónyuge se va a poner en primero, y yo en la segunda. Ahora sí, retroceder un poquito a la anterior. Gracias. Como les decía, los ingresos que yo recibo van a incluir los pagos garantizados. Si es que nos dimos un beneficio o un bono y recibimos ganancias, también están incluidas en esos pagos estimados. Todo eso vamos a poder, perdón, en el pago sobre ingresos. Todo eso voy a pagar yo impuestos por eso. Las ganancias incluyen la porción distribuida y la retenida, como les decía. Aunque no nos distribuyamos dinero de la ganancia de este año y la dejemos toda guardadita dentro de la cuenta del banco, vamos a pagar el impuesto de esa ganancia este año, cuando cerramos. Y cuando lo distribuyamos, va a salir ya libre de impuestos, porque lo pagamos el año que se generó. Ahora sí, de vuelta. Gracias. Ahora, ¿cuáles son los pasos para hacer esto? ¿No? Entonces, aquí, utilizando, ojalá, puede ser también este Wise, ¿no? Que también estoy haciendo como propaganda al Wise, pero estoy segura que hay otros también que pueden utilizar que están gratis. Yo tengo buenas referencias. Perdón, mira, se llama Wave, no Wise. Disculpen ahí, qué error. Voy a ponerlo bien ahí, miren. Ahí, Wave, perdón. Es el que lo podemos hacer. Y si no, lo podemos hacer en una hoja Excel, ¿no? Pero la persona que hace nuestros impuestos va a necesitar, ¿no? Entender cuáles son estos gastos que nosotros incurrimos, ¿no? Cuáles son los gastos que se pueden deducir, cuáles son las formas, ¿no? que ustedes reciben. Entonces, primero hay que categorizar. Cuando llegamos a ese momento, hay que categorizar y poner
cuáles son las transacciones que realizamos, ¿no? Cuáles son los gastos que tuvimos, que no sean personales. Esto es muy importante, separar la cuenta del negocio con lo que yo hago con lo que tiene que ver en forma personal. Guardar también, ¿no? Estos recibos sobre $75, guardar esos recibos, ya sea electrónicamente o en papel. Y luego está la reconciliar, ojalá, y esto es recomendado idealmente, es que se reconcilie lo que dice, ¿no? esta estructura que acabamos de crear con, si es que utilizamos un Wave mejor o un QuickBooks, pero si lo hicimos a mano, que ese número me diga, ok, refleje lo que dice también mi banco, ¿no? Si yo digo que están todos estos gastos, entonces todos estos gastos también tienen que aparecer en el estado de cuenta del banco. Siguiente. Como les decía, recolectar y guardar todos los recibos, ¿no? Y también tener, si los tenemos en las cuentas personales, entonces también guardar esos bank statements también, ¿no? Para ver, identificar cuáles son estos gastos. Por eso idealmente es, si yo soy contratista independiente y estoy generando, ¿no? Ingresos a través de 1099, yo quiero entender qué gastos me significa, ¿no? Proveer esos servicios. Entonces, idealmente es crear una cuenta aparte de la cuenta personal, ¿no? Para que no se mezclen. Y si no, bueno, hay que hacer los cálculos después, ¿no? Y toma su tiempo. Es importante también los reembolsos que reciben de la cooperativa no los pueden volver a poner como deducciones en la suya. Si el negocio está reembolsando millas, entonces yo no voy a poner millas en mis deducciones, ¿no? Eso es muy importante tener claro, porque ahí sí se producen los problemas, ¿no? Entonces, también, bueno, ahora vamos a ver cuáles son estas formas, ¿no? Primero, identificar cuáles son estos gastos, ponerlos por escrito, ¿no? Hacer esta revisión, separar personal del negocio o de mi negocio propio, que a lo mejor tengo una consultoría además, también guardarlo. Y vienen, ¿no? Que estuvimos haciendo estos pagos en el K1, por ejemplo, yo voy a recibir mi forma K1, y yo tengo que ir a buscar los pagos que yo hice. Yo lo puedo hacer con esa boleta, yo lo puedo hacer, o puedo hacerlo y mandar un cheque, ¿no? Al IRS, o puedo hacerlo en línea en el IRS, ¿no? Y puedo hacer este pago en línea. ¿Estamos bien? Voy a ir, pago en línea. Entonces, ¿qué voy a necesitar yo pasarle a la persona que se encargue de mis impuestos? Voy a necesitar que tenga disculpen, voy a cerrar la puerta. Voy a necesitar que el contador sepa cuál fue el monto que mandé en cada uno de esos pagos, en los 4 pagos, y las fechas de cuando los mandé. Si mandé el formulario, o sea, si mandé esa colilla con el cheque, en qué fecha lo envié, y si lo mandé, lo hice en línea, también ustedes pueden generar un recibo e imprimirlo, si lo pueden imprimir, o tomar notita, ¿no? De cuándo fue ese día que yo hice esta transacción. Eso es necesario decírselo, porque cuando queremos, ¿no? Que nos devuelvan si pagamos de más, ¿no? O entender cuánto es lo que no hicimos o no pagamos y quedó esa diferencia. Después vamos a tener que juntar todos los formularios que recibamos. Si ustedes se han dado cuenta, ya empezó, ¿no? A llegar los 1099. Esos son los primeros, porque si se recuerdan, el contador tiene hasta el 31 de marzo para presentar esos formularios, para hacer esos formularios. Entonces, ustedes van a ver ya que están llegando a su casa estos formularios 1099 relacionados con su trabajo como contratista independiente. Luego, si yo además soy empleada en un lugar, voy a recibir un formulario W2. Ya van a empezar a llegar también dentro de esta época, en febrero, dependiendo, ¿no?, cuán rápido hagan los impuestos las empresas donde uno trabaja. Y también, como trabajadora dueña de mi negocio cooperativo, LLC, voy a recibir mi K1. También puedo recibir otros, ¿no? Como por ejemplo un 1099 INT,
que es intereses, ¿no? Son un formulario que me va a mandar el banco si es que yo generé intereses en mis cuentas, ¿no? Y también hay otros formularios que puedo recibir, por ejemplo, si hago algún 401k, ¿no? También otras partes donde yo también haya generado, o sea, un gasto. Siguiente. Entonces, tenemos otra cosa importante aquí, ¿no? Identificamos cuáles son nuestros gastos, separamos las cosas, ¿no? Identificamos los formularios que estamos recibiendo, ¿no? Y aquí viene algo que ha estado pasando mucho, ¿no? Después de la pandemia, es que algunas personas han estado pudiendo realizar su trabajo desde la casa. Y aquí hay cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, hay dos requisitos básicos para que podamos, o ese espacio que utilizamos para trabajar, califique para una deducción. Y eso es importante saber. Ese espacio es habitual y exclusivo para trabajar. Entonces no puede ser la mesa del comedor, donde yo me siento ahí, o la mesita de la cocina. Lamentablemente así piensa la IRS. No se puede. Y bueno, claro, ese espacio es ocupado para varias otras cosas, ¿no? Entonces no tiene un uso exclusivo, por lo tanto no se puede deducir. Y también, la siguiente, por favor. Y la siguiente, y también esto es, ¿cómo voy a calcular esta deducción? Hay dos formas. Si yo estoy trabajando para una empresa como empleada, la empresa es la que debería, ¿no? A mí reembolsarme estos gastos. Pero en el caso de nosotros que somos trabajadores dueños y no somos empleados, vamos a querer poner esta deducción, ¿no? En nuestros impuestos. ¿Cómo podemos calcularla? Y hay dos formas. Dividimos los gastos en función de funcionamiento de la casa, el agua, el gas, la luz, ¿no? Y vamos a dividir eso y vamos de acuerdo al porcentaje, medimos el espacio, ¿no? Donde estamos, y teniendo la medida general total de la casa o del departamento, yo voy a hacer un porcentaje de eso. ¿Cuánto ese espacio que yo utilizo representa? ¿Es un tercio de la casa, un cuarto de la casa, un quinto de la casa, ¿no? Vamos a medir eso. Y ese porcentaje que me da de que el espacio que yo utilizo para esto en función del espacio total donde yo vivo, entonces voy a entonces sacar este porcentaje y sacar ese porcentaje de cada uno de esos gastos, ¿no? Entonces ahí se calculan y se llevan del contador. Esto no es algo que vamos a hacer nosotros, pero lo van a hacer la persona que está encargada de mis impuestos, y los va a anotar y se van a agregar en un anexo que se llama C. Y ahí van a poder calcular la deducción de este formulario. Esta es la forma más complicada, si queremos, porque hay mucho cálculo que hacer, pero es una fórmula, por ejemplo, si es un espacio que realmente es grande, ¿no? Con respecto al lugar donde yo habito, es un espacio grande que yo he destinado para hacer oficina, entonces sí vas a querer hacer eso. Hay una forma simplificada de hacerlo cuando es un espacio reducido, que yo tengo exclusivamente para eso, y es que vas a medir el espacio y ese espacio va a agregarle $5 por pie cuadrado de ese lugar, ¿no? Y esa va a ser la deducción. Si el espacio fuese muy grande, no les va a servir esta medida, porque el máximo que pueden deducir usando este método más simplificado son $1.500. Ese es el máximo. Entonces, si el espacio es muy grande, se entiende, va a haber que hacer, ¿no? Sacar el porcentaje total de cada una de las cuentas que tenemos asociadas a este trabajo desde la casa, ¿no? Y aquí viene una pregunta, ¿no? Que es importante, que siempre uno dice, bueno, pero entonces después de todo esto, ¿cuánto voy a pagar? Aquí viene la ansiedad, ¿no? ¿Cuánto yo voy a pagar en impuestos? Y es una pregunta difícil de contestar. Primero, yo no soy contadora y además cada caso es diferente, ¿no? Entonces aquí, como pauta general, para yo poder más o menos hacerme una idea, ¿no? Es sumar, ¿no? Todo lo que yo recibí en ingresos, restar
todos los gastos que yo tengo, ¿no? Y hay una que les voy a mandar también junto con esto, hay una tabla para ver, hay una lista, ¿no? Por tramos, ¿no? Y por condiciones específicas de cada uno, si es que uno va a hacer sus impuestos con su cónyuge, si es que uno tiene dependientes, ¿no? Ahí hay unos montos más o menos estipulados, pero aquí como pauta general lo que les voy a decir es que si son miembros individuales solteres que no tienen dependientes, por lo menos tienen que calcular un 25% de guardar, entre un 25 y un 33%, esa es la realidad. Y ahí ver un poco, jugar el tema con los gastos, ¿no? Cómo yo voy a través de los gastos también un poco bajando este pago de impuestos, con deducciones, ¿no? Y después, para los miembros con dependientes, ¿no? Un miembro que tiene un dependiente, un IGE, y lo tiene en sus impuestos, si hacen impuestos separados con su cónyuge, esto es si ese dependiente queda en mis impuestos y no en el de mi cónyuge. Eso es importante. Entonces tiene que ser puesto en mis impuestos, entonces ahí yo debería guardar alrededor de un 20%. Si esa persona, ese miembro tiene 2 IGES, entonces un 18% aproximadamente es un buen número para asegurarnos que no vamos a tener que pagar tantos impuestos al final. O si no lo hicimos, eso es más o menos lo que tenemos que saber, que en abril tenemos que tener ese dinero, y si no, también se pueden hacer planes de pago con el IRS. El IRS quiere que uno pague, así que tiene formas. Y el 15% si tienes 3 o más IGES, ¿no? Ese es como el mínimo, ese es el mínimo que uno puede pagar en impuestos, ¿no? Entonces, si soy soltera y no tengo dependientes, tengo que ver mínimo 25% ir mandando en estos pagos estimados de todo lo que yo he recibido en el periodo de 3 meses anteriores, ¿no? Siempre mandar. Si yo tengo dependientes, entonces ya empezar a ir viendo estos otros porcentajes, y si también voy a declarar mis impuestos con mi cónyuge, entonces es importante que todo lo que la otra persona ingresa, ¿no? También me va a afectar a mí, ¿no? Se forma un total, ¿no? Entonces, y siempre preguntan, ¿qué me conviene más? ¿Lo hago con mi cónyuge o lo hago por separado? La respuesta yo no soy contadora, pero la respuesta de nuestra contadora es igual. El IRS ya sabe, ¿no? ¿Dónde están? Así que yo ahí no puedo decir que eso es un advice que puedo dar, un consejo, pero sí, esa es la respuesta de nuestra contadora. El IRS ya sabe quién está casado con quién, ¿no? Entonces, si la persona está empleada, si mi cónyuge está empleada en un negocio y está reteniendo solamente un 15% el mínimo, pero nosotros no tenemos, por ejemplo, dependientes. Entonces, si él no retuvo, o si ella no retuvo o ella no retuvo suficiente, ¿no? Para el estatus que tenemos, digamos, de estar juntos y de no tener dependientes, entonces en mis impuestos también se va a ver reflejado eso, y también vamos a tener que pagar, ¿no? Eso, vamos a tener que pagar lo que no retuvimos conscientemente. Eso, perfecto. Y ya como regla general, ¿no? Es decirles que lo más importante es que mientras más detallada, más entregamos la información a nuestro preparador de impuestos, a nuestra contadora hay mayor probabilidad de que se presente sin errores y no nos encontremos con gastos que no queremos tener con el IRS, que no perdona nada. Y entonces, otro dato también que es importante es que nosotros, es nuestra responsabilidad mantener al negocio informado de nuestra información personal, nuestra contabilidad, nuestra dirección donde vivimos, nuestro
ITIN o número de ITIN o número de seguro social. Si por alguna razón cambió, es importante que le informemos al negocio, porque el negocio al generar los K1 lo va a generar con la información que tenga el contable. Normalmente la persona que prepara los impuestos te pregunta al iniciar el proceso, ¿hay alguien que haya cambiado su información personal? Porque ya una vez generado no, ahí está, y después yo en experiencia propia, cuando se pierden las platas en el ARES es más difícil recuperarlas, no sé por qué, pero nosotros tenemos tiempo limitado. Entonces, no queremos estar en esa posición con el IRS. Entonces, es nuestra responsabilidad mantenernos ahí al día. Entonces, bueno, quiero abrir el espacio, ¿no?, para preguntas. Veo que hay harto movimiento en el chat y en algún momento me distrajo un poco, pero no he podido realmente revisar. Así que si me dan... ¿Los puedo leer, Dani? perfecto. Y gracias por la presentación y gracias a todos por ser valiente al enfrentar a los impuestos y quedar hasta el final. Bueno, Jenny pregunta, ¿qué sucede si no se distribuyen todas las ganancias a las cuentas de capital? Porque se retienen algunas ganancias relacionadas con el trabajo de los que no sean miembros. Y lo voy a copiar y poner en el chat. Me gustaría entender, Jenny, ¿a qué te refieres con que se queda un poco para las personas que no son miembros? Me gustaría entender un poquito más. ¿Qué significa eso? No sé si puedes abrir tu micrófono. I can just, yeah. Yeah. We have employees at our worker co-op. Tenemos empleados en nuestra cooperativa de trabajadores, entonces el porcentaje de su trabajo está retenido, pero no en las cuentas capitales, sino que en una cuenta de reserva. Pero se me surgió la pregunta porque cuando estabas describiendo el proceso parecía que como todas las ganancias se iban a distribuir a las cuentas capitales y no y solo a los trabajadores dueños o socios dueños o socios trabajadores. Tal vez están pagando impuestos como una corporación y no como LLC, como socios. Sí, es cierto, estamos conformados bajo su capítulo T. En ese caso, pueden mantener dinero en como la reserva del negocio y luego distribuirlo o asignarlo al tomar la decisión por parte del negocio. Sí, eso aclara la diferencia. Pero eso no es el caso para las organizaciones que pagan impuestos como partnership. La siguiente pregunta también voy a The mandar next question. a través del chat. Dice, si los miembros de la cooperativa constituyen la fuerza laboral de la empresa, ¿cómo se contabilizan los gastos de mano de obra como empresa, ya que los pagos se consideran ganancias? Y está ahí en el chat. Ajá. Los pagos, ok. Los pagos que hace en mano de obra el negocio, ¿no?, va a disminuir las ganancias de final de año, ¿no? Entonces, esas van a ser como las deducciones que va a tener, ¿no?, en gastos el negocio. Entonces, de todas maneras, lo que vamos a recibir al final, ¿no?, realmente en ganancia, ¿no?, va a ser después de haber deducido todo esto. Entonces, eso va en nuestro K1 también, todos los gastos esos que se realizaron, ¿no? Y por eso dices, ¿no?, cuánto realmente yo habría ganado si no tuviese gastos. No sé si estoy entendiendo bien la pregunta, pero
hay gastos de mano de obra, ¿no? Por ejemplo, a ver, bueno, el reembolso de millas, ¿no? Esa es una deducción para el negocio. ¿Qué otro gasto de mano de obra, por ejemplo, estamos pensando? Déjame pensar, no sé, comidas, ¿no? También se deducen del negocio. Entonces todo eso finalmente va a generar una ganancia menor, por lo tanto el pago va a ser menor también, ¿no? Sobre esa ganancia. Es independiente de lo que nosotros nos pagamos como pagos garantizados. Eso fue una pregunta de Amalia. No sé si Amalia aún queda con dudas. Uh-huh. Bueno, si no, vamos a avanzar. Hay otra pregunta que vino también de Jenny. Lo voy a poner en el chat. Y dice, a ver, tenemos a nuestras trabajadores dueñas en nuestra nómina. Distribuirnos, esta palabra me cuesta. Distribuiremos patrocinio después de fin del año sobre el cual tendrían que pagar impuestos. ¿Necesitarían pagar impuestos estimados trimestrales sobre un pago de patrocinio proyectado? Todas las distribuciones que ustedes se hagan durante el año, ¿no? Bueno, como LLC, el año fiscal termina el 31 de diciembre, ¿no? Ahora ustedes pueden haber decidido, como les decía, distribuirse ganancia a través de un beneficio, por ejemplo, en forma anticipada. Cuando hagan esa distribución, sí retiren, contabilicen, sacar o guardar ahí si es que tienen estas cuentas de ahorro que les digo, o ustedes cuando reciban ese cheque, ¿no? O ese beneficio, sacar ese dinero y guardarlo para el pago de impuestos, porque sí, todo eso va a pagar, ¿no? Impuestos. No sé si me puedes decir si la persona que estaba preguntando, ¿quién era? Eso fue Jenny también. Oh, Jenny. Is Y that clear? ¿Ha quedado claro eso, Jenny? Jenny, si hay una distribución en el año, ¿no? De dineros de ese año que van a pagar impuestos, sí hay que contabilizar esos dineros dentro de los pagos estimados. la siguiente pregunta viene de Amalia también y quiso saber si se requiere que los miembros o socios paguen impuestos estimados trimestralmente o el pago anual también es una opción. Y lo voy a poner en el chat. Sí, es divertido porque en el IRS dice, pudiese tener multa si no lo hace, ¿no? Es como que no dice específicamente hay una multa, ¿no? Pero pudiesen darnos una multa. En mi experiencia he tenido compañeras en la cooperativa que han recibido multas por no haber mandado el pago estimado, ¿no? No sé en qué se basa el IRS para cobrar o no esa multa, pero como trabajadores dueños es nuestra responsabilidad mandar esos pagos estimados. Lo que sí, una de las cosas que yo he podido como identificar, que es un denominador, es que lo que el IRS quiere es recibir anticipadamente algo parecido, ¿no? O cercano al valor final, ¿no? Que deberían haber pagado en abril. Entonces, por ejemplo, hay gente que se salta de repente y me reconozco en ese lugar y en vez de pagar una en abril, pago desde enero hasta junio y lo pago en julio, ¿no? El 15 de julio. Entonces, y eso nunca ha generado nunca me ha generado una multa, ¿no? Entonces, y eso hablándolo con la contadora, ¿no? Ese es como
lo que espera el IRS, que tú mandes como el dinero, si no lo pudiste mandar en el pago 1, entonces en el pago 2 asegúrate como de mandar, ¿no? Todo el periodo que no mandaste la anterior también. Ese es como, él quiere saber que tú estés mandando más o menos lo suficiente, que va a ser tu total final al terminar el año. Entonces, la respuesta es, esta es tu responsabilidad como trabajadora dueña de una LLC. ¿Puede cobrarte una multa al IRS? Sí. No especifica mucho de cómo se toma esa decisión, pero esa es mi experiencia. Gracias. La última pregunta que recibimos en el chat, me falta el vocabulario para poder traducirlo, lo voy a mandar en inglés y ojalá que entiendas qué significa esta pregunta. Y si se puede traducir en español a alguien para los que estén presentes a la línea de español. Es la última que está aquí. Ah, ok. Our members, partners are required to pay estimated tax credit. Es la siguiente, perdón, es lo que se trata de K1. Ok. Is the K1 the way to report a draw? ¿El draw es un retiro? ¿A eso te refieres? ¿Esto estaba en español o en inglés? Esto está Original. en inglés y fue una pregunta de Lindsay. Owner's drawing. Ajá, ¿eso? Sí, el retiro, ¿no? Déjame pensar. Cuando hacemos retiros, bueno, primero que nada tiene que haber una política, ¿no? O sea, si es una cooperativa, por lo menos tiene que haber una política para hacer retiros como dueñas, ¿no? A través de un beneficio que hay durante el año, a través de un préstamo que puede hacer el negocio, pero requiere una devolución, porque hay que entender de dónde sale ese dinero. Si ese dinero está saliendo de las ganancias del año y del ingreso y salidas del día a día hasta que se cierre el año, como anticipadamente, digamos una ganancia anticipada, entonces ese dinero va a pagar impuestos y también se va a registrar en el K1, ¿no? El cómo se va a registrar va a ser un pago va a ser un early profit distribution, ¿no? Ese es mi entender. Pero me quedé con la duda, voy a tomarlo como owner's drawing y contestar esta pregunta después bien. Eso es, si pienso, para mí eso es de qué forma yo estoy permitiendo que les dueñes, trabajadores dueños puedan retirar dinero. Normalmente es a través de situaciones políticas, un beneficio, un bono que se da a todo el mundo igual. No es como una LLC entre partners que van a llegar y cada uno puede sacar dinero cuando lo necesita. Eso no sucede en una cooperativa, ¿no? Esto es, o sea, en igualdad y equidad, y entonces tiene que haber una política que respalde ese retiro del dinero. Entonces ahí es donde yo diría, y eso, dependiendo de eso, de dónde la política, es de dónde va a salir el dinero, ¿no? Si va a salir como un gasto, ¿no? O sea, como un pago, digamos, de los dineros que están circulando hoy en ese año actual en el negocio, tiene que pagar impuestos. Si va a salir desde mi cuenta de capital de una ganancia retenida, entonces ahí ya pagó impuestos, ¿no? Entonces es cómo sucede eso, de dónde viene y cuál es la política detrás de ese retiro, es importante como para definir eso. Pero todos los dineros se registran en el K1 en todo caso. Me parece que esto fue la última pregunta a través del chat. No sé si alguien más tenga pregunta. Sí, pueden abrir micrófono. Disculpen que hablo rápido. Yo tengo una pregunta. Usted habló sobre los tickets que tenían que tener un mínimo de $75. ¿Eso es hasta 75? ¿Y qué pasa con los tickets que son menos costo? No. A lo mejor lo dije confuso. Lo que estoy diciendo es que guarden cuando ustedes tengan gastos que quieran deducir de sus impuestos. Si puede,
Cuando ustedes tengan gastos que quieran deducir de sus impuestos, ya sea el gasto que sea, a lo mejor son los parking, a lo mejor, por ejemplo, personas que hacen servicios de limpieza, quieren guardarlos, quieren deducir, ¿no? El gasto de los puentes, el gasto del estacionamiento, todo eso por sobre, si es más de 75, ¿no? Ya tienen que guardar el recibo. Si es menos de 75, ¿no? Ustedes deberían tener, ojalá al menos que esté dentro de una cuenta, de un estado de cuenta, ojalá idealmente, pero si lo hicieron, lo pagaron en efectivo, ¿no? Y lo perdieron, no es un requisito que en una auditoría te van a decir dónde están los $5 que pagó en este estacionamiento, ¿no? Pero si te pagó 80, o usted se está deduciendo 80 de ese gasto, entonces van a pedir, ¿no? ¿Dónde está el recibo de esos $80 en estacionamiento tan alto? Para no ir a estacionarme allá. Pero eso es, gastos sobre $75, debe guardar el recibo, porque en caso de auditoría se lo van a pedir. Oh, ok, entiendo. Y una última pregunta, es que usted mencionó por cada mes había que pagar $5, creo que por metro o por pies, y el máximo era de $1,500. ¿Esto es por mes o esto es al año? No. Esto es al final, también puede haber sido confuso. Entonces, si nosotros trabajamos desde casa, ¿no? Y queremos deducir esos gastos desde la casa, del uso de mi casa para trabajar, ¿no? Entonces, hay formas de hacerlo. Una forma simplificada es que yo mida el espacio en el que yo estoy ocupando y vea y saque el metro cuadrado que yo estoy ocupando, y por cada uno de esos metros cuadrados el IRS le dice, mire, póngale $5 a cada sume, ¿no? Por cada, o multiplique esos metros cuadrados por $5, y el resultado que le dé ahí, ese es lo que yo le voy a pagar, ¿no? Por el uso, reembolsándole, digamos, o deduciendo por el uso de su casa como lugar de trabajo. Si no, y eso es hasta 1.500. Entonces lo que está diciendo el IRS, si el espacio es muy grande y pasamos los 1.500, entonces no le conviene hacerlo de esa forma, tan simplificada. Y va a tener que deducir por porcentaje cada uno de los gastos asociados a ese lugar, ¿no? Que yo tengo de la casa, mi porcentaje de luz, cuánto yo de esa luz le voy a cobrar, lo voy a deducir en mi trabajo, ¿no? Cuánto del agua también lo va a pagar mi trabajo. ¿Cuánto de, no? Entonces ahí se va a ir deduciendo. Y la suma de eso, ¿no? Va a ir como una deducción por el uso de la casa para el trabajo, al teletrabajo, ¿no? ¿Se entiende más ahí, Miriam? Sí, sí, muchas gracias. Perfecto. Nada mensual, no nada. Eso es al final del año. Como estamos por terminar, quise invitarte, Daniela, a compartir un poco de Colmenar. Hoy, perfecto, gracias. Bueno, muchas gracias, ¿no? Voy a compartir la presentación, lo que le dije a algunas guías, ¿no? Para ver las fechas, por ejemplo, de los pagos estimados, ¿no? Para que ya las tengan para el 2023, cuál es el formulario. Y decirles, bueno, yo soy cofundadora y trabajadora dueña de Colmenar Cooperative Consulting. Somos 3 socias, trabajamos a nivel nacional, pero yo en mi caso estoy ubicada en Oakland. Proveemos asistencia técnica, apoyo en programas, ¿no? Capacitaciones para el desarrollo de cooperativas de trabajo. De mi parte, mi experiencia es más en finanzas, impuestos y gobernanza. Me Sí, parece. veo a Esmeralda. ¿Ah? También hay otra pregunta en el chat. Ok. Claro que sí. Si toma un Uber, puede, claro, va a una reunión de negocios, ¿no? Va a una reunión de trabajo, tiene que realizar un servicio en algún lugar, y eso es como, ese es lo que utilizó, digamos, para movilizarse. Ese es un travel expense, ¿no? Es un gasto de traslado para llegar al lugar. Esmeralda, veo que tiene la mano. Les voy a Sí, mandar. Ujú. sí, buena tarde. Buenas Sí, tardes. mi pregunta es, pues yo soy trabajadora independiente,
pero también estoy en una cooperativa. So, al Ujú. realizar mis taxes, ¿lo hago junto? ¿Tiene que ser separado? No, no, no. Va a recibir formas separadas, ¿no? Por su Ok. trabajadora independiente, va a recibir los 1099 y como Ok. trabajadora dueña de su cooperativa va a recibir el K1. Todo eso va en el mismo paquete, ¿no? Yo voy a pagar mis impuestos totales, todos los ingresos que yo haya recibido en el año, Ok. me van a enviar un formulario, ¿no? Y eso todo junto lo voy a pasar a la persona que haga mis impuestos y ahí Ok. ya, y sobre eso voy a pagar. Ok, perfecto. Muchas gracias. No, de nada. Sí, quiero también agregar ahí, entonces voy a agregar el 1040, los tramos para pago sobre el income tax. Y también un poquito les voy a poner una lista de las deducciones típicas, ¿no? Que podemos hacer. Junto con la... Disculpe, tengo una Ujú. preguntita, perdone, que yo sé que ya está casi por cerrar. Dígame, ¿sí? Sí, la pregunta es la siguiente. Ninguno de nosotros como socios propietarios podemos hacer nuestras taxas personales si no se han hecho las del negocio, ¿verdad? Pregunto esto porque yo el año pasado cometí el error, ¿verdad? Que me adelanté haciendo mis taxas personales porque las quería hacer rápido, sin considerar que la forma, la K1 tenía que haber sido procesada antes. Entonces, solo quiero estar clara en ese tema, por favor. Sí, de nuevo, yo no soy contadora, pero si su negocio generó un K1 y usted hizo sus impuestos antes de recibir ese K1 está pendiente de pago de impuestos. Sí, ok. Sí. De acuerdo, entonces tengo que esperar esa K1, ¿verdad? Para Todas sus poder hacer. formas. Ujú. Ok, gracias. Todas las formas que usted sabe que van a llegar, si usted tiene un trabajo, un empleo, usted sabe que tiene que recibir un W2. Si no le ha llegado y está apurada, llame a su empleador, necesito mi W2. Lo Pero mismo, Yo tengo una pregunta. Disculpen, interrumpí. Adri, sí, diga. Ok, tengo una pregunta. ¿Cuándo tiene la cooperativa, la administración de la cooperativa, entregar la forma K1? Va a depender de cuán ¿Cuál es la rápido. fecha límite para ellos? Porque el año pasado me pasó como la compañera. Yo hice mis taxes en marzo, como a mediados de marzo, y la K1 no me la dieron casi hasta el finales de marzo. Entonces me creó mucho caos. Entonces este año ya he estado pidiendo la forma y ya ahorita estamos a febrero 7 y por ley todo el mundo tenemos que procesar esto para el finales del mes de enero. Entonces no sé cómo Bueno, aplica la ley para este caso. o sea, bueno, el proceso, el negocio tiene la obligación, ¿no?, de contratar un contador, nosotros, digamos, ¿no?, porque nosotros somos los dueños. Entonces nosotros tenemos la obligación de contratar un contador, ¿no?, y de hacer esto con tiempo, ¿no?, para poder entregar la información que necesitamos los miembros, ¿no?, que los miembros necesitan, sus K1. No hay una fecha, yo tengo el límite es que yo tengo que pagar mis impuestos, ¿no?, el 15 de abril, ¿no? Esa es como mi fecha límite para mí, como miembro, ¿no? El negocio tiene como fecha límite pagar, o sea, enviar esta declaración informativa el 15 de marzo. Entonces, después del 15 de marzo, ¿cuál es la demora ahí? No sé, porque el 15 de marzo ya tienen que haber, esa es la fecha límite para entregar la declaración del negocio. O sea, se generan los K1 en ese momento, ¿no? Ya tienen que estar porque es todo un documento junto. Entonces, ahí viene el proceso de hacer los paquetes para cada socio, ¿no? Con sus K1, con todas las formas que tienen que ir y la parte del Estado también, ¿no? O sea, el negocio puede pagar los impuestos hasta el 15 de abril, pero tiene que haber hecho la declaración el 15 de marzo. Ese es como el límite, si quisiéramos ponerle un límite, ¿no? Entonces, el proceso que pase ahí de distribución de esos K1 a los socios, ahí no sé cómo está. A lo mejor hay que hacer un apoyo ahí con la persona de finanzas, a lo mejor no está pudiendo, ¿no? O el contador se demoró en entregárselo al negocio, habría que como revisar eso, ¿no? ¿Cómo podemos apoyar a la compañera o el compañero, ¿no?, que esté a cargo de las finanzas para que eso pueda ser hecho con tiempo,
pero piensen que por lo menos hasta, o sea, entre los primeros días de abril todavía es tiempo que los contadores o les contadores puedan trabajar, ¿no? No, estamos un Entonces, poco dependientes. en otras palabras, no tenemos, las cooperativas, no estamos obligados a seguir la misma regla que las compañías de entregar las formas para que la persona procese sus taxes. No tenemos No, que sí, tampoco. no, por Entonces, ¿cuál es la supuesto que sí. fecha? Por Porque eso, si estamos haciendo todo por las reglas, ujú. La fecha es, el contador o la contadora o el contador tienen que enviar, hacer esta declaración informativa en el Franchise Tax Board hasta el 15 de marzo. Ahí ya se generó ese documento, la 1065 está entregada, los K1 están emitidos. Entonces, de ahí, ustedes tienen que revisar ahí cómo es ese proceso interno de la cooperativa. Si no, a lo mejor no han puesto una fecha, ojalá entonces poner una fecha como las finanzas, ¿no? La parte de finanzas debería entregar, ¿no? Los K1 a más tardar el día 1 de abril, ¿no? Ok. Entonces, pueden generar una política al respecto de eso. Pero ustedes mismas son las dueñas del negocio. O sea, ustedes pueden, si están teniendo problemas con la entrega, entonces organícense, reúnanse y digan, ok, ¿cómo nos organizamos? Porque están saliendo muy tarde esto. ¿Cómo podemos ayudar, apoyar a que esto se genere más rápido? No, no es una persona, es una muchas socia, es gracias. una compañera, ¿no? Ujú. Ya. Sí, tenemos tenemos una persona que procesa y todo eso, y la persona ya consiguió a alguien para que le ayude a hacer estas formas. Y este año se supone que va a ser un poco más fácil y más agilizado el proceso. Nada más que como Sí, yo no recomiendo, perfecto. Yo no quiero recomiendo saber, que... no quiero hacer mis procesos después de marzo porque no tengo por qué hacerlo después de marzo. Se complica para todo el mundo. Si hay algo que necesito buscar, no le doy chance a la persona que me prepara mis taxes para darle suficiente tiempo para procesar. Entonces, no quiero ser víctima de esa situación. A mí tuve muy mala experiencia el año pasado y no quiero pasar por lo mismo. Entonces, por Claro, eso no. estoy preguntando la información para poder exhortar a la persona que hace la administración y recordarle que necesitamos de esta forma. Y pues obviamente yo ya me puse a su disposición, pero no están utilizando mi conocimiento para procesar mi forma, están usando a alguien más para hacer las formas de todo el mundo. Pero el proceso de espera es lo que me está preocupando. Sí, gracias. Perfecto. Ok, Ari. No, y está bien, ¿no? Entonces, ahí hay una conversación entre los miembros, ¿no? Para ver cómo en el 15 de marzo ya esta persona que hizo, yo no les recomiendo no utilizar a alguien que no tenga, no sea un contable, ¿no? Ya sea que sea contadores, CPA o presentadores de impuestos, uno de estos dos, ¿no? Es la recomendación, no lo haga una persona, no. Es más complicado hacer el K1, ¿no? Tiene varias cosillas. Entonces, si la persona, el contador también no está, no tiene experiencia haciéndolo, también yo buscaría una persona que sí la tenga, ¿no? Y ojalá pudiera dar datos. No les puedo decir cuánto me gustaría poder dar datos, pero son escasos. Podríamos ver aquí, hablar con la federación, ¿no? A ver con qué persona han estado trabajando últimamente por ese lado, si está en Nueva York, a lo mejor ustedes, ver con quién han estado trabajando, porque es importante que la persona sepa cómo tratar la LLC con trabajadores dueños, el K1, ¿no? No todos los contadores lo hacen. Les contadores, perdón. Veo Esmeralda, no sé, estamos fuera del tiempo, ya yo no sé cuánta gente nos queda, se fueron Yo todos. puse en el chat que no podemos seguir con las preguntas con respecto al tiempo de todos. Nomás quise explicarles si desean estar en contacto con Daniela, como compartió la información de Colmenar para avanzar de esta consultación. Se puede contactar de Colmenar o pueden también recibir la asistencia técnica a través de la federación con nuestra clínica cooperativa. Y aquí en la pantalla he mostrado algunos eventos para compartir. Los primeros dos se trata de cómo iniciar una cooperativa. Si tengan amigos que están pensando y no saben todavía
complicado que sea impuesto, si quieren formar una cooperativa, que asisten a estos talleres, y las fechas al final son un cumbre virtual que va a tener un enfoque en las finanzas y cerran en mayo, y la otra, si ya usted es miembro de la federación, vamos a tener nuestra reunión de membresía en la primavera, también en mayo. Y con eso voy a cerrar la sesión. Decirle, Dani, muchísimas gracias como maestra por haber enseñado todo eso en tan corto tiempo, y vamos a enviar esta grabación para que ustedes puedan revisarlo 15 veces con su cooperativa hasta que entiendan todo. Gracias, Dani. Gracias a usted. Y vi ahí que pusieron Bench, esta es muy buena también, yo lo uso para información, así que está bueno ese link. Muchas gracias a ustedes y perdón, intérpretes. No sé, tengo que entrar a un curso especial para bajar la velocidad que traigo de culturalmente para hablar. Disculpen, pero espero que no haya sido tan terrible. Ya. Gracias al equipo de Tilde por intentar, y bueno, para tener éxito con toda la interpretación, se nota por la cantidad de preguntas. Y gracias a mi equipo también apoyar a este webinario. Chao, como dicen en Chile. Chao. Gracias a todos. Gracias por el apoyo. Adiós. Gracias, John Michael. Gracias a Eli. Gracias, Maureen. Los intérpretes.